de la siesta en la selva. Todos dormían plácidamente menos el mono Macario, que estaba tan aburrido que decidió gastar una broma a sus amigos. «Jijijiji, qué divertido», exclamó el monito. «Haz que Macario se ría muy bajito, para que nadie le oiga». Al primero que encontró fue al señor Loro, que descansaba tranquilamente en su rama. Sin pensárselo dos veces, Macario resopló con fuerza al oído de su amigo. ¡Qué brinco dio el pobre Loro! Abre bien la boca del monito y ayúdele a resoplar. Ahora voy a dar un susto al valiente tigre, decidió el mono sin vacilar. Y se encaramó a un árbol para ver dónde estaba su amigo. Lo encontró dormido entre la fronda. «Daré un grito tan fuerte que asustaré a todos», se dijo. «Llena los pulmones de aire y haz que Macario dé un gran grito». El monito había logrado despertar a todos los animales de la selva. «Vaya, vaya», dijo el elefante, «me parece que Macario se merece que le gastemos una broma. Voy a hacerle oler esta flor. ¿Qué os apostáis que estornuda? Haz que Macario huela la flor y después estornude». «Menuda broma me habéis gastado», exclamó Macario entre risas. «Como decía mi abuelo, esta vez el burlador ha sido burlado. ¿Qué te parece si haces que Macario se despida con un gran beso?» Ahora